Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Palabra viva, aquella que sale del corazón del Padre, trayendo esperanza, paz y salvación. A Dios sea la gloria. Oramos por él. Que la bendición que el Dios le dé a él nos caiga a nosotros en el nombre de Jesús. Dígame amén con ánimo. Padre, gracias por tu favor y misericordia. Oramos por tu siervo, lo bendecimos. Rogamos que tu favor, tu unción, tu fluir esté en él. Que lo recibido de ti, él lo pueda impartir a nosotros también. Que tu bendición repose en él y que toda la radioaudiencia y la teleaudiencia también sea muy bendecida. Y los que están por la internet también. Gracias, Señor. Bendecimos tu siervo en el nombre de Jesús. Cuando el pastor oraba por el hermano Levis, vino a mi mente, el Espíritu me ministró, que era la palabra, confirmando la palabra que él me había dado para el día de hoy. Él hablaba de que nosotros tenemos que tener la identidad, de que nosotros debemos de guardar los principios, los fundamentos que a nosotros nos amparan como pueblo de Dios. Que nosotros no podemos tergiversar ni podemos coquetear con principios que son ajenos a Dios y a su palabra. Y doy gracias a Dios por eso, porque nosotros tenemos libertad para nosotros predicar. A nosotros no se nos imponen líneas, a nosotros no se nos indica qué debemos de predicar. Nosotros tenemos la libertad de predicar conforme al Espíritu a nosotros nos revele, sin cortapisas. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios. El texto que tenemos para hoy está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues bien, hermanos, dice la palabra, vosotros sois pueblo de Dios. Nosotros somos linaje escogido. Somos nación santa, somos real sacerdocio, con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quién fue aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Jesús nos llamó de las tinieblas a la luz. Y nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de ese que nos llamó. Fíjense, identidad es lo que a nosotros como pueblo son rasgos, características, pueden ser sociales, económicas, de idioma, que nos identifican unos con otros. Nosotros somos diferentes al pueblo chino, ellos son de rasgos diferentes, color diferente. Asimismo nosotros en nuestra identidad
somos un pueblo diferente. Nosotros tenemos diferencia con otros pueblos que aún siguiendo a Dios no tienen los principios, no se fundamentan en los principios y valores que están proclamados en la palabra de Dios. Amén. Es decir que nuestra identidad como cristianos a nosotros debe de preocuparnos. Nosotros debemos saber por qué nosotros nos llamamos cristianos. Y se supone que si nosotros somos cristianos es porque una vez en Antioquía se le llamó cristianos a nosotros porque nosotros nos parecíamos a Cristo. Porque caminamos igual que Él, hacíamos las mismas cosas que Él. Si usted decide lo que es, ya usted identifica a esa persona como cristiano por la manera en cómo usted se conduce. Es hermoso cuando usted a una persona le dice, usted debe de ser cristiano. ¿Por qué? Por la manera de usted expresarse, por la manera en que usted demuestra la paciencia, la templanza, cuando usted tiene dominio propio de sí mismo, cuando usted no se deja provocar. Entonces esos son rasgos que a usted lo identifican como pueblo de Dios. Amén. Es decir, que nosotros tenemos características diferentes a otros pueblos. Nosotros somos diferentes. Y esa diferencia nosotros tenemos por obligación que hacerla ver al mundo. Nosotros no podemos ser pasivos. Nosotros no podemos simplemente estar sujetos a lo que yo diga. Usted tiene que ser un testimonio de que Cristo vive en usted. Amén. Fíjense, y yendo al Antiguo Testamento, si vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26, no lo busquen, dice que Dios le dijo, Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Desde ahí ya comenzó en nosotros nuestra identidad. Nosotros somos hechos conforme a la imagen de Dios. Es decir, que si Dios es espíritu, nosotros necesariamente tenemos que ser espirituales. Dios no es carne. Muchas veces cuando leemos este texto y vemos a la imagen, siempre en nuestra mente, cuando comenzamos en el Evangelio, nos hacíamos una imagen de lo que era Dios. Y la imagen y semejanza a que se refiere a este texto es a la santidad y la justicia de Dios. Es decir, que nosotros somos creados para llevar y ser santos y ser justos como Él es. Amén. ¿Entendemos? Es decir, que imagen no es un cuadro, imagen no es algo, una figura con que usted se hace. La imagen de Dios y la semejanza de Dios, de su santidad y su justicia, obrando en nosotros. Eso es lo que da a nosotros nuestra identidad. Amén. Pues bien, volviendo al texto, dice que nosotros somos linaje escogido. Linaje. La palabra linaje quiere decir familia, quiere decir clase. Dice, nosotros somos del linaje de Abraham. Nosotros somos, usted puede decir que en Inglaterra son del linaje de la reina o del rey de España. Es decir, es una estirpe, es una clase, es una familia, es una descendencia. Pues nosotros somos como linaje, como pueblo de Dios, somos un linaje escogido. Linaje. Usted no es cualquier cosa.
Usted es un linaje, usted es una clase escogida por Dios, separada de todo el mundo. Usted es diferente, usted es especial. Amén. Si vamos al libro de Éxodo, en su capítulo 19, vamos a ver lo siguiente. Éxodo 19, 5, dice la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Si vamos al verso 6, ¿qué dice en el verso 6? Por favor, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense, el texto que leímos en 1 de Pedro 2 dice que nosotros somos un linaje escogido, que nosotros somos un real sacerdocio y que somos una nación santa. Es decir, que Dios ya, cuando le habló a Moisés, ya había determinado que nosotros seríamos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Él. Porque Él dice que Él es el dueño de toda la tierra. Luego Él nos adquirió. Somos un pueblo de sacerdotes y santos. El Señor dice en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora bien, ¿cómo nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, podemos identificarnos? ¿Cuáles son las cualidades, cuáles son las características que a nosotros como pueblo de Dios nos hace diferentes? Es muy probable que usted, en todos los textos que vamos a leer, sean bien conocidos por ustedes, pero Dios puso en nuestro corazón, en mi corazón, de que hiciéramos una clasificación y fuéramos agrupándolos para que usted sepa cuál es y cada una de su posición dentro del reino de Dios, como hijo de Dios y como pueblo de Dios. Es muy posible que usted pueda darle en su espíritu otra clasificación, pero esta fue la que Dios me reveló y la que yo tengo que darle al pueblo. Ok. Dentro de las condiciones y cualidades que nosotros podemos tener como pueblo de Dios, hay una que es mi relación con Dios. Todo en la vida es relación. Tenemos relaciones de familia, relación de padre e hijo, relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones políticas, relaciones religiosas. Entonces, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es? Vamos a ver. La primera condición en mi relación con Dios es que yo soy hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos por un nacimiento sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, del verso 11 al verso 13. Vamos a caminar un poquito en la Biblia, como ustedes ya me conocen. Dice la palabra, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense en esto. Si usted analiza ese texto, dice, a lo suyo. En singular, dice, a lo suyo. Era suyo porque ya Dios se lo había entregado. Él vino a lo de él, a lo que era su propiedad.
Yo vengo a lo mío. Entonces dice, y los suyos no le recibieron. ¿Cuáles son los suyos? El pueblo hebreo. Es decir, Él los vino a buscar, pero ellos no le recibieron. Entonces, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ese es usted y yo. Dios a nosotros, por la confesión de Jesucristo como Señor y Salvador, nos dio la potestad de nosotros ser hijos de Dios. Nosotros no somos engendrados de carne ni de sangre. Nosotros somos obra del Espíritu Santo. Nosotros somos un renacer por el Espíritu. Por eso es que nosotros, para acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos en espíritu. Porque la carne y el espíritu no concuerdan. Usted no puede venir a Dios en carne, porque no lo va a entender. Es como que usted esté buscando Radio Buena Bendición en FM 91. No la va a encontrar. Es decir, que nosotros tenemos que tener la misma sintonía. Dios es espíritu. Entonces, los que le buscan en espíritu y en verdad, eso es necesario que le adoren. Amén. Amén. Sigamos. Sigamos. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Estamos analizando nuestra relación con Dios, nuestra identidad como cristianos por medio de nuestra relación con Dios. Y dice la palabra, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren verlo tal como Él es? Amén, amén. Denle un aplauso, eso merece un aplauso. ¿O usted no quiere verlo? Lo vamos a ver tal cual Él es. Esa es nuestra promesa. Amén. Amén. Sigamos. Somos amigos de Dios. Vamos a Juan 15:15. Juan 15:15. Arriba. Juan 15:15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, que ya nosotros tenemos una relación ya de intimidad con el Señor. Ya nosotros no solamente le servimos, nosotros somos amigos. Y el amigo da la vida por el otro. Por eso Él dio la vida por nosotros. Porque Él se consideró ser nuestro amigo. Somos ciudadanos del reino. Efesios 2, verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que ya nosotros no somos extraños, ya nosotros somos miembros de la familia de Dios. Nosotros somos conciudadanos de los santos, es decir, estamos juntos, todos los santos. Amén. Vamos a ver. Otro de los aspectos o características que nos identifican como cristianos,
mi llamado. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Y dice la palabra así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como llamado tengo esa encomienda, tengo esa comisión, y es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Nosotros como cristianos tenemos que predicar el evangelio. Nosotros que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Eso no es una opción, hermanos. Nosotros lo tomamos como una opción. Pero si usted lee bien la Biblia, dice id. El Señor lo dice si usted quiere. Dice id y predicad este evangelio. Es una de las promesas más hermosas que hay en la Biblia, y es donde Él dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Jesús no nos ha dejado solos. Acuérdense que Él nos dejó un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y por medio de ese Espíritu Santo es que Él está con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. Créalo, hermano. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado solos. A través de su Santo Espíritu, el que nos revela y nos enseña todas las cosas, Jesús está con nosotros. Amén. Sigamos. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Mateo 5, 13, 14. Estamos viendo toda la serie de características que a nosotros nos identifican como cristianos, nos identifican como pueblo de Dios. Dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. La sal en la antigüedad, y creo que ahora mismo, porque el bacalao y ciertos productos los conservan con sal, el arenque. La sal es un conservante. La sal mantiene las cosas para que no se pudran. Nosotros somos esa sal para nosotros conservar para dar a otros la palabra de Dios. Amén. Usted es una luz. Usted no se puede esconder. Cuando usted quiere alumbrar algo, usted no pone la luz debajo de la mesa ni la esconde. ¿Por qué somos luz del mundo? Porque nosotros tenemos que alumbrar, nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que dar lo que por gracia nosotros hemos recibido. Amén. Amén. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18, 20. Segunda de Corintios 5,
18:20. Y dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si nosotros analizamos este texto de la palabra, nosotros somos el camino, nosotros somos la vía para nosotros reconciliar. Reconciliar quiere decir hacer amistad nuevamente. El hombre sin Dios era enemigo de Dios. Y Jesús, por su muerte vicaria en el Calvario, nos reconcilió por medio de la cruz con Dios. Ahora, ese ministerio nos ha sido dado a nosotros, porque a nosotros nos ha sido dada la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que nosotros reconciliemos al hombre con Dios. Nosotros somos embajadores, somos enviados. Embajadores quiere decir enviados a reconciliar el hombre con Dios. Es decir que la función nuestra en esta tierra, si nosotros venimos viendo, no es nada fácil, pero posible. Hay que pagar un precio. Nosotros tenemos necesariamente que negarnos a nosotros mismos, porque la obra de Dios como cristianos, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos y damos lugar al Espíritu Santo, no la podremos hacer. Seguimos. Dice la palabra que nosotros, como mi llamado, somos libres de toda condenación. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dentro de mi llamado está de que yo no hay condenación en mí. Pero hay una condición, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quise hacer aquí una salvedad, ir al libro de Gálatas, en su capítulo 5, versos 19 a 21, para que la congregación y aquellos que no tienen mucho conocimiento de la palabra entiendan qué es obra de la carne. No se trata de carne humana, se trata de carne como ente de pecado. Y dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Estamos claros, iglesia? Entonces ya usted sabe lo que es andar conforme al Espíritu y andar conforme a la carne.
Usted tiene una lista para que usted vaya analizando si usted en alguna vez o está propenso a caer en una de esas debilidades. Para que usted vaya al Padre en oración, al Espíritu Santo, para que lo cubra y lo guarde, y que esa manifestación de la carne no se levante en usted. Y usted no pierda el reino, porque fíjese lo que dice la palabra, los que practican. No es que usted un día no peque. Lo que la palabra dice es practicar. Practicar es cuando usted se vuelve asiduo en ese tipo de pecado. Amén. Seguimos. Estoy crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice. Gálatas 2:20. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que ya yo no vivo para servir al pecado. Ya yo estoy espiritualmente crucificado con Él. Como decía la alabanza, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya nosotros no vivimos para nosotros. Ya usted ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya usted fue a la cruz del Calvario. Y lo que usted era antes, ya usted no es. Ya Cristo pagó por nosotros. Él compró con la sangre esos pecados que nosotros teníamos, que nos mantenían alejados de Él. Amén. Amén. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. En 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice el apóstol, téngannos. Es decir, que el que nos mire a nosotros, nos vea como que nosotros somos servidores de Cristo. Que nosotros vivimos para servirle a Él. Pero también somos administradores. Administradores de las cosas reveladas, de los misterios.
Pero hay una condición: que seamos hallados fieles. La palabra fiel quiere decir que no traiciona, que no se doblega, que no transige. Eso es ser fiel. Y Dios está esperando de una iglesia que administre sus cosas, pero que sea fiel. Que sea fiel a sus mandamientos, fiel a su llamado. Una iglesia que no se doble, una iglesia que no transija principios que son fundamentales para la fe. Amén. Seguimos. Como hijos de Dios, como nuestra relación con Dios, nosotros hemos sido transformados. Hay una transformación en nosotros. Como cristianos, ya nosotros no somos lo que nosotros éramos. Esta es una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que cuando Jesús se lo planteó a Nicodemo, Nicodemo no lo entendía. Porque Nicodemo entendía un nacimiento natural. Y el de nosotros es un nacimiento espiritual. En 2 de Corintios, un verso muy conocido, 5:17, nos habla de esto. Dice: de modo que si alguno, siempre hay una salvedad, que sí. Es decir, que puede ser que haya quien no. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En nosotros hay una transformación hecha por el Espíritu Santo a nuestro ser. Dice que todas las cosas pasaron, las cosas viejas. Es decir que si usted era asediado por un pecado, olvídese de eso, que ya todas esas cosas pasaron. Dice la palabra que todas son hechas nuevas. No siga martirizándose con lo que usted era. Ya Cristo lo limpió. Ya Cristo pagó por nosotros. De manera que nosotros somos nuevas criaturas, somos seres nuevos, creados según Dios en santidad de la verdad. Ya vosotros, como dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que no siga cargando el macutico viejo arriba. Deje ese viejo hombre, ya ese viejo hombre murió. Ese hombre murió cuando usted confesó a Jesús y cuando usted dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya usted no vive. Ya usted es una nueva criatura. Una nueva criatura. Lo que se llama nuevo es nuevo. Como dice, brand new, del año. Amén. Ok, seguimos. Vamos a Juan 17, capítulo 14, al verso 16. Capítulo 17, perdón, del verso 14 al 16. Y dice: estoy en el mundo, pero no soy de él. Esa es parte de mi transformación. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a ver qué dice. Dice Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció.
porque no son del mundo, como tampoco yo soy. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Fíjense, aquí nos referimos a mundo como sistema de pecado. En el libro en la primera de Juan, no lo busquen, capítulo 2, verso 15, dice, no améis las cosas del mundo, ni las que están en él. Santiago es todavía más explícito. En su capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras. ¿Qué es un adulterio? Adulterio es algo que cuando tú tienes relación con algo que no es tuyo. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermano, este es un verso muy contundente. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, de su sistema de pecado, como vemos, como se están moviendo las nuevas generaciones, pues cualquiera de nosotros como cristianos que nos dejemos llevar y caigamos por coincidencia en amar ese tipo de cosas, nos constituimos en enemigos de Dios. Cuidado, hermanos. Dios nos está hablando porque Dios está muy preocupado con la identidad nuestra. El pueblo de Dios está siendo muy liviano, pero muy liviano. La palabra de Dios dice que no se conviertan. Nosotros no tenemos que convertirnos a ellos. Ellos son los que tienen que convertirse a nosotros. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros tenemos que adorar a Dios. Hoy, con dolor lo digo, a veces usted pone alabanzas que usted no sabe si es a Dios o es al diablo que están alabando. Perdónenme, hermanos. Yo tengo que decir las cosas como el Espíritu me las dice. A veces cambiamos la letra, pero dejamos la música, dejamos el ritmo. El ritmo que lleva a hermanos débiles, a niños en la fe, a mover los piecitos. ¿Qué usted cree que hace eso? Cuando un hermano que todavía está débil en la fe y oye uno de este tipo de ritmos que le recuerda de donde él venía, entonces, ¿qué usted cree que nosotros estamos haciendo? Perdónenme. Ellos tienen que convertirse a nosotros. Nosotros no tenemos por qué negociar con ellos. El que es de Cristo y punto.
Yo no soy de los que dicen, estoy de acuerdo para que ellos vengan. Ellos son jóvenes. Timoteo era joven. Tito era joven. José era joven. Daniel. Oye, con esos hombres de la Biblia, ¿qué pasó? Ellos no transigieron sus principios. ¿Y por qué nosotros en esta época tenemos que transigir? No, hay que ritmo para que ellos... No, ellos lo oyen. Conviértase al Señor y punto. Mi representación. Soy templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Si me ayudan. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y en el 6:19 dice, Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amado, usted no es dueño de su cuerpo, según dice la palabra. Y si yo le creo a la palabra dice que su cuerpo es de Dios. Luego, usted tiene que cuidarlo, porque usted es el templo, usted es la vasija, usted es la casa donde habita el Espíritu de Dios. Muchas personas me preguntan, ¿por qué ustedes no beben? Porque un traguito no hace daño. ¿Por qué nosotros no bebemos? Porque yo entiendo, yo no sé usted, que si usted bebe, está emborrachando al Espíritu Santo. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a ser que usted le va a dar cabida a Dios y a los demonios en su cuerpo? ¿Tiene o no tiene lógica? Por lo menos yo lo creo así. Si usted es santo, como Dios es santo, entonces es santo en toda nuestra manera de vivir, dice la Biblia. La palabra dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que como quiera que usted vive, usted tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Simplemente. Así que como yo soy santo, usted tiene que ser santo, dice el Señor. Amén. Dice que somos un espíritu con el Señor. Primera de Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Concluimos aquí con nuestra representación como cristianos. Ahora vamos a ver nuestra herencia. ¿Qué es?
¿qué nosotros tenemos como herencia? Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Ciudadanos del cielo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros no somos ciudadanos de aquí, de esta tierra. Y si usted es ciudadano del cielo, ocúpese de las cosas de arriba, no de las de abajo. Con esto no decimos que usted no trabaje, que usted no se afane por tener, pero no se afane de manera que ese afán lo separe de Dios. Haga su trabajo, pero también sabiendo que usted es un hijo de Dios y que usted debe tener un equilibrio entre lo que es de Dios y lo que es lo natural. Usted no puede dejar en segundo plano lo de Dios, porque usted se debe a Dios y todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Entonces vaya primero a Dios, que Dios cuidará de nosotros. Es lo que dice la Biblia, que Él cuida de nosotros, ¿o no? Lo creemos. Amén. Amén. Entonces dice que somos herederos. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Entonces dice que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que nosotros somos herederos, herederos de Dios y coherederos de su Hijo. Y para nosotros terminar, tenemos bendición espiritual. Esa es una de las grandes herencias que nosotros tenemos. Vamos a Efesios capítulo 1, versos de 3 al 6. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que nosotros tenemos bendición hasta que sobreabunde en los lugares celestiales, conjuntamente con Cristo. Amén. Es decir, que nosotros hemos visto aquí lo referente a lo que somos nosotros como pueblo de Dios, la serie de cualidades, de características que a usted lo identifican como que usted es hijo de Dios. El verso dice también que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa y que fuimos adquiridos por Dios. Nosotros somos reales sacerdotes, somos verdaderos sacerdotes. Ya nosotros no tenemos que ser, usted no tiene que ser como eran en la antigüedad, donde usted tenía que ir al sacerdote para usted poder entrar al trono de la gracia. Ya usted mismo, por la muerte de Jesús, usted entra libremente al trono de la gracia. Ya usted es
sacerdote. Usted es rey y sacerdote. Jesús lo hizo, nos hizo a cada uno de nosotros sacerdotes, para que cada uno de nosotros pueda entrar libremente al trono de la gracia. Somos una nación santa. Somos un pueblo apartado para Dios, para amar y servir a Dios. Así como también fuimos un pueblo adquirido, fuimos comprados. Nosotros fuimos comprados no con cosas corruptibles, dice el apóstol Pedro. Usted no fue comprado ni con oro ni con plata. Usted fue comprado con la sangre preciosa de un cordero sin pecado y sin mancha. Que se entregó a sí mismo. Mucha gente dice: a Jesús lo mataron. Jesús se entregó. Él se entregó en rescate de lo que se había perdido. Él menospreció el oprobio y Él se humilló. Se humilló hasta lo sumo. Él era igual a Dios. Y Él no escatimó eso. ¿Para qué? Para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.